Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver un nuevo ejercicio sobre el periodo de maduración, o periodo medio de maduración industrial. En este ejercicio, al contrario que los demás, vamos a tener un listado de todos los elementos que podemos utilizar para calcular cada uno de los subperiodos del periodo medio de maduración. Y vamos a calcular, en primer lugar, el periodo medio de maduración de cada uno de los subperiodos y, al final del todo, el económico y el periodo medio de maduración financiero. Bueno, pues empezamos por el primer periodo. Si os fijáis, aquí tenemos que este ejercicio pues nos dan las existencias finales, iniciales, perdón, de materias primas, existencias finales de materias primas y las compras realizadas durante el periodo. Bueno, como lo que necesitamos para calcular el periodo medio de almacén, que lo tengo aquí a la derecha, son 365 dividido entre la rotación de almacén, y la rotación de almacén, que la tengo aquí arriba, es el resultado de dividir el consumo de materias primas entre las existencias medias de materias primas, pues necesitaremos estos dos elementos. En primer lugar, el consumo de materias primas y las existencias medias de materias primas, para poder calcular después el periodo medio de almacén. Bueno, pues teniendo en cuenta que tenemos las existencias iniciales y las compras y las existencias finales, ¿cómo calculamos el consumo? Bueno, pues si nosotros nos dedicamos, por ejemplo, a fabricar, vamos a poner que nos dedicamos a fabricar mesas, pues necesitaremos evidentemente materiales para construir esas mesas. Y al principio del año tendremos materiales guardados, probablemente. En el caso de no tener ningún material en el almacén para construir esas mesas, las existencias iniciales de materias primas serían 0 euros, pero en este ejemplo nos dice que sí, que teníamos 130.000 euros, o el valor de los materiales, de las materias primas que teníamos en el almacén de materias primas, era de 130.000 euros. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, y que durante el año hemos comprado materias primas por valor de 240.000 euros, que lo tenemos en esta casilla de aquí, y al final del año me quedaban 210.000 en el almacén. Pues imaginaos, al principio del año teníamos 130.000, luego hemos comprado 240.000 y resulta que al final nos quedaban 210.000. Por lo tanto, ¿cuántas hemos gastado? Pues muy fácil, es una operación muy sencilla. Esto sería el consumo de materias primas. Si teníamos al principio 130.000, me he pasado, y luego hemos comprado además 240.000, digamos que las que teníamos al principio más las que hemos comprado y le restamos al final las que nos quedaban en el almacén al final del año, que son las existencias finales de materias primas, 210.000, obtenemos que el consumo de materias primas ha sido de 160.000 euros. Es decir, esas son las que hemos utilizado para fabricar mesas. El resto están ahí, las que nos han sobrado se han quedado como existencias finales, y evidentemente al principio teníamos unas y hemos comprado otras durante el transcurso del año. Bueno, teniendo en cuenta esto, ya tenemos uno de los dos datos que necesitamos para calcular el periodo medio de almacenamiento, y vamos a pasar a calcular las existencias medias, que sería el otro dato que necesitamos. Las existencias medias es la media de las existencias. Como solo tenemos los datos al principio del año y al final del año, pues vamos a utilizar la media de esos dos valores. Si tuviésemos de todos los meses, pues haríamos la media de todos los meses. En este caso, como solo tenemos dos, vamos a hacer la media. Para agilizar el proceso, voy a seleccionar la celda. Esta celda, perdón, voy a poner un paréntesis. Esta celda más esta otra celda, todo dividido entre 2, me va a dar la media de materias primas, que son 170.000. Teniendo en cuenta estos dos datos, yo voy a ir a la fórmula esta que tengo aquí y voy a... Fijaos que he puesto arriba el consumo de materias primas que está en la celda D6, es decir, esto 160.000 dividido entre 170.000. Y nos da 0,94. 0,94 ¿qué? Veces que ha rotado el almacén, es decir, las materias primas, el almacén de materias primas se ha llenado y se ha vaciado 0,94 veces durante el año. No ha llegado a una vez completa.
Teniendo en cuenta ese dato, ¿cada cuánto tiempo se produce una rotación de almacén? Pues bueno, si lo vamos a calcular en días, podemos utilizar 365 días que tiene el año, o bien, si lo vamos a calcular en meses, podemos utilizar 12 meses. Por lo tanto, si es en días, 365 en el numerador, dividido de la rotación de almacén, que son esos 0,94 veces que hemos calculado anteriormente. Y esto nos da un resultado de 387,8 días. Por lo tanto, este sería el periodo medio de almacén, o periodo medio de almacenamiento, que es decir, el tiempo que transcurre desde que las materias primas entran en el almacén de materias primas hasta que pasan a producción. Es decir, esa empresa tiene almacenadas las materias primas, digamos, durante aproximadamente un año. Un poco más de un año. Pasamos al segundo periodo. Periodo medio de fábrica, que es la FS que tenemos aquí. Aquí os pongo PC, que significa productos en curso. Vamos a utilizar datos de productos en curso. ¿Qué datos necesitamos? Bueno, pues en este ejercicio nos van a dar solamente el coste de producción, que ya lo tenemos aquí, 400.000 euros, y las existencias medias de productos en curso, que ya las tenemos también. Por lo tanto, 114.000 euros de existencias medias de productos en curso y de coste de producción 400.000 euros. En el caso de que no nos hubiesen dado las existencias medias, pues utilizaríamos las iniciales más las finales dividido entre 2. Y en el caso de que no nos hubiesen dado el coste de producción, pues tendríamos las existencias finales de productos en curso más el consumo, que lo hemos calculado anteriormente, en el periodo anterior, que son 160.000, fijaos que lo he copiado, más otros gastos, que en este caso pues no lo sabemos porque no nos han dado los datos, y le restaremos al final las existencias finales de productos en curso. Bueno, en este ejercicio en concreto ya hemos obtenido el resultado final del coste de producción, que son 400.000 euros. Bueno, pues para la rotación de fábrica, fijaos que vamos a utilizar el coste de producción dividido entre las existencias medias de productos en curso. Fijaos que antes eran las de materias primas y ahora son las de productos en curso. Y en el siguiente periodo veremos que son las existencias medias de productos terminados. Bueno, pues ¿qué hacemos aquí? Vamos a dividir esos 400.000 euros entre 114.000 y vamos a obtener que son 3,51 veces que se ha producido la rotación. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a calcular ahora sí el periodo medio de fábrica. ¿Cómo calculamos el periodo medio de fábrica? Pues con 365 si lo calculamos en días, o 12 si utilizamos meses, dividido entre la rotación de fábrica, que es el dato que acabamos de obtener, 3,51 veces. Y nos da un total de, lo vemos aquí, 104 días. ¿Qué son 104 días? El periodo medio de fábrica. ¿Y qué es el periodo medio de fábrica o de fabricación? El tiempo que transcurre de media desde que los productos o las materias primas entran en el almacén de fabricación o entran en fábrica hasta que salen como productos terminados. Es decir, que de media esa empresa tarda 104 días en fabricar los productos. De media. ¿De acuerdo? Bueno, teniendo en cuenta este segundo periodo, ya lo tenemos calculado, teniendo en cuenta esto, vamos a dejar ese vídeo hasta aquí y continuamos en el siguiente vídeo con los dos periodos siguientes que nos faltan por calcular. Así que espero que os haya gustado, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta pronto.